Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes para entender lo que está pasando en el mundo. Primero vamos a hablar de la situación en Siria, donde más de 1000 civiles han perdido la vida. Luego vamos a hablar sobre el conflicto de Ucrania, esta posibilidad que se abre de una negociación de paz. Y por último vamos a hablar de la situación económica de Argentina con un nuevo tratado con el Fondo Monetario Internacional. Pero primero comencemos con la situación en Siria. Una situación bastante difícil de entender, con muchos actores de por medio. Durante las últimas semanas se informó sobre la caída de Bashar al-Assad, el dictador sirio que había estado ahí por décadas, que había generado también o había sido parte de toda una guerra civil que había generado el desplazamiento de millones de personas de forma interna y también en el resto de países del mundo árabe. Una situación compleja también por la salida de Bashar al-Assad, porque genera un vacío de poder en el cual hoy tenemos una situación bastante difícil en la que miles de personas están en riesgo. Se ha registrado en enfrentamientos entre las fuerzas leales a Bashar al-Assad y el nuevo gobierno, las nuevas personas que están en el poder, más de 1000 civiles muertos. Así que vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en esa parte del mundo, y para analizar ese tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Araceli, siempre un gusto. ¿Qué es lo que está pasando en Siria en las últimas semanas? Bueno, desde que tomó el poder el señor Al-Golani con su grupo Hayat Tahrir al-Sham, recordemos que es un grupo de ideología yihadista, muy parecido a Al-Qaeda, de hecho, provienen de la Al-Qaeda. Se ha venido cometiendo una serie de abusos contra algunas minorías, sobre todo y muy especialmente contra la minoría alawita, que es una minoría, una secta islámica, provienen del Islam, pero en el transcurso de los siglos sus creencias fueron, digamos, cambiando, fueron apartándose de alguna forma con lo que es la ortodoxia islámica, e inclusive a través de sus relaciones muy estrechas con las comunidades cristianas, pues bueno, adoptaron una serie digamos, de principios y de tradiciones cristianas, como por ejemplo celebran la Navidad. ¿Cuál es lo interesante de esto? Primero, el antiguo régimen de Bashar al-Assad, sobre todo su familia, la familia Assad, provienen de esta minoría, los alawitas. Y eran básicamente los que, digamos, tenían los mayores puestos en el ejército, puestos dentro de la burocracia estatal y, por supuesto, su familia. Y número dos, esto es muy importante, para los musulmanes radicales, para los yihadistas, esta secta es considerada como hereje, porque son precisamente islámicos que se han separado de la ortodoxia islámica. Y los ven de una forma mucho peor de lo que pueden ver a cristianos o a judíos, porque lo ven justamente como el mal dentro del Islam. Y digamos que es un mal al que hay que extirpar. Entonces, para los ortodoxos islámicos yihadistas, se van a ensañar contra este tipo de minorías. Que hay varias sectas dentro del Islam, no son las únicas, pero teniendo en cuenta el historial y teniendo en cuenta de que el antiguo régimen proviene de la secta alawita, pues hay un odio histórico muy importante. Una vez que toma el poder el señor Al-Golani con su grupo radical Hayat Tahrir al-Sham, empezamos a ver de forma constante abusos contra individuos de la secta alawita, sobre todo en la costa, que es donde se congregan mayoritariamente, y han habido muchas ejecuciones. La semana pasada, un grupo, no manejo de cuántas personas aproximadamente, pero sí es un grupo más o menos importante, lanzó un ataque, una emboscada a un convoy de este grupo de Hayat Tahrir al-Sham que se dirigía a la costa, y mataron a más de 30 milicianos que iban hacia la costa, y empezó pues una revuelta alawita. En respuesta a eso, el señor Al-Golani ha mandado un convoy enorme para tratar, entre comillas, de controlar la situación. Se han presentado enfrentamientos, y dentro de esos enfrentamientos se ha visto muchas ejecuciones masivas, una masacre a población civil claramente desarmada. Incluso han asesinado a mujeres y niños, incluso se han filmado haciéndolo en actos que nos recuerdan a la época del Estado Islámico.
¿Qué es lo que sucede? Ellos han podido controlar las grandes ciudades de la costa como Latakia y Tartus, pero esta resistencia al agüita, que pueden sumar aproximadamente unas 2.000 o hasta 5.000 personas, todavía sigue activa en las montañas, en lo más profundo de las montañas, en las grandes alturas de la costa, y desde ahí siguen habiendo, digamos, enfrentamientos y emboscadas. Es decir, es una zona que las nuevas autoridades, entre comillas, este grupo radical que tomó el poder en Damasco, no lo controla del todo. Sobre ese tema justo quería preguntarte, digamos, ¿quiénes son los que están en control ahora en Siria y cómo el resto de grupos que ha sido parte de esta especie de guerra civil terminan alineándose? De forma nominal, el grupo Hayat Tahrir al-Sham debería pues ser o el que es reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional como los que controlan Siria, ya que controlan lo que se conoce como la Siria útil, digamos, la parte donde se congrega el 80% de la población siria. Es una columna que va de Alepo, bajando por las ciudades de Hama, Homs, hasta llegar a Damasco. Esa zona está controlada por Hayat Tahrir al-Sham. Y por supuesto, el tener la capital, pues tiene mucha simbología. Pero él está lejos de controlar al país como tal. Hay grandes zonas del país que no están controladas por él. Tenemos digamos, una especie de triángulo al noreste de Siria, lo que se conoce como la Rojava. Esa es la administración de los kurdos, con un ejército independiente que se llama Fuerzas Democráticas Sirias, que está apoyado por Estados Unidos. Tenemos al extremo sur, en una zona como que se llama el Jabal Druso. Jabal es monte en árabe, el monte de los drusos, cuya ciudad capital se llama Suwaya. Ellos tienen su propio ejército autónomo y todavía no están las tropas de Hayat Tahrir al-Sham en esa ciudad, y ellos tampoco quieren desarmarse. E Israel ya ha dicho contundentemente de que si estos terroristas de Hayat Tahrir al-Sham osan entrar a la fuerza a la ciudad de Suwaya o al resto de la zona drusa, pues Israel va a entrar militarmente y los va a apoyar. Esa zona estaba fuera de control de este grupo yihadista, y en la costa nominalmente está bajo su control. De hecho, las dos ciudades más importantes, Tartus y Latakia, están bajo su control, pero las alturas es ahí donde está la resistencia al agüita. Y muy importante que en esta zona de la costa es donde están las dos bases rusas de Ejmeimin, la base aérea, y el puerto de Tartus, que está controlado por los rusos. De momento los rusos han negociado con los yihadistas, se ha llegado a acuerdos nominales, pero nada profundo en específico. Y muy importante porque si esta zona de la Taquia, o sea, la costa del agüita, se separase, es muy probable que los rusos los apoyarían. Justamente en este contexto geopolítico que nos mencionas, ¿qué significa para Occidente la situación actual de Siria? El problema cuando hablamos de Occidente es ¿qué es Occidente? Tenemos a Estados Unidos que está deseoso de retirarse de Siria. De hecho, Trump, incluso desde su primer gobierno, quería retirar todas las tropas de Siria. Esto dejaría a los kurdos completamente debilitados y solos, porque no olvidemos que Turquía es enemiga declarada de los kurdos y aliado de Hayat Tahrir al-Sham, entonces los dejaría rodeados. Un pilar de Occidente que siempre se ha mencionado, que es Israel, justamente quiere llegar hasta la zona kurda para precisamente apoyarlos. Israel es muy pro-kurdo, tiene muchas similitudes, digamos, desde el punto de vista ideológico. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los kurdos, un pueblo que nunca ha tenido un estado propio, siempre ha vivido a merced de otros estados y ha sufrido muchos abusos. Si lo extrapolamos, eso puede, digamos, tener relación a lo que en un momento fue el sionismo. Así que por eso, digamos, hay una gran, digamos, simpatía dentro del público israelí por la causa kurda. Y los israelíes ven que si se crease un estado druso en esa zona del sur de Siria, pudiera crearse un corredor directo que una a Israel con los kurdos.
Entonces, aquí ya tenemos dos actores de Occidente que tienen intereses distintos. Uno que es Israel, que precisamente quiere llegar a la zona kurda, y otro que es Estados Unidos, que pues precisamente quiere lavarse las manos lo más rápido posible e irse. Y hay el otro gran actor de Occidente, que es la Unión Europea, que lamentablemente con la actual alta comisionada de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, la señora Kaja Kallas, que proviene de Estonia, se ha volcado por completo en pro del nuevo gobierno terrorista de Damasco, de Hayat Tahrir al-Sham. De hecho, lo reconoce, ha sido incluso invitado a conferencias en la Unión Europea, le está dando todo el apoyo, porque esta señora que proviene de Estonia, para ella su máxima preocupación es Rusia y no le importa más ningún otro aspecto de la vida ni de las relaciones internacionales. Entonces está tratando de acercarse a este gobierno sin importar que sean yihadistas, sin importar que cometan masacres, sin importar que deje a merced de yihadistas a los civiles sirios, con tal de ver si los convence a estos yihadistas de que expulse a los rusos de las dos bases que tiene de Siria. Entonces no podemos hablar de un Occidente como tal, sino de cada actor con sus propios intereses. Y frente a esta, digamos, disgregación de los actores en todo el territorio sirio, ¿tú crees que en el nuevo gobierno podríamos estar viendo una especie de radicalización del yihadismo en esa zona del mundo? Sí, correcto. El yihadismo había, digamos, bajado después de los años 2017, 2018, cuando fue, digamos, sofocado el Estado Islámico y las fuerzas más laicas de la región. No hay que olvidar que el régimen de Bashar al-Assad era un régimen que, si bien era profundamente dictatorial, también era profundamente laico. Habían tomado terreno y digamos que habían de alguna forma erradicado los movimientos terroristas. Pero ahora con, digamos, el poder en Damasco de un régimen yihadista, ideológicamente muy parecido al de los talibanes en Afganistán, lo más probable es que se cree desde Damasco una gran base terrorista que pronto va a alimentar a otros movimientos en Occidente mismo. O sea, va a servir como una gran base terrorista. Y de hecho lo estamos viendo porque aquí en estas masacres que hubo en Latakia, en la costa de la Agüita, no, los combatientes, muchos de estos milicianos que cometieron las matanzas, ni siquiera eran sirios, sino extranjeros. Muchos provenían de Asia Central, del Cáucaso. Es decir, estamos viendo el mismo patrón que vimos en los años 2014, 2015 con el Estado Islámico, que servían de base terrorista para que vinieran musulmanes radicalizados de cualquier parte del mundo, se profesionalizaran y después se regresaran a sus países a expandir la yihad. Por eso es que el Estado de Israel ha actuado desde el principio, desde que cayó Bashar al-Assad, para intentar tomar medidas para salvaguardar su propia seguridad nacional. Porque recordemos que en el caso de Bashar al-Assad, si bien las relaciones eran malas y tenían todo un largo historial de malas relaciones, el régimen de Bashar al-Assad era un régimen militar, no era un régimen yihadista y laico. Este tipo de regímenes, como el del señor al-Golani, sí va a penetrar incluso, por ejemplo, dentro de los palestinos, con un discurso para ellos, en árabe, muy distinto de Irán, que ni siquiera habla árabe, con su misma secta que son los sunitas, y los va a radicalizar. Y esto se va a expandir también a Europa, cosa que la señora Kaja Kallas no ve, o a lo mejor no quiere ver. En países como Francia, por ejemplo, donde yo me encuentro, ya hemos tenido este problema yihadista, y es probable que si dejamos que se consolide un régimen muy parecido al de los talibanes en Damasco, esto vaya a sonsacar a los musulmanes que también están en Europa o quién sabe dónde. No, y es muy importante entender todas las caras de un contexto bastante complejo, precisamente porque tiene un impacto muy importante, aunque no tal vez tan que se vea siempre en todo Occidente y en el resto del mundo. Así que hay que seguir siguiendo este tema y analizando específicamente cuáles pueden ser las consecuencias y cómo van radicalizándose ciertas partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, César. Siempre un placer, Aracelis. Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar en la situación de Ucrania, una situación bastante compleja que llevamos semanas abordando porque ha pasado mucho, desde la visita de Zelensky a la Casa Blanca, el impasse que tuvo con Donald Trump, luego ha retrocedido un poco, se han abierto de nuevo las puertas de la Casa Blanca para él. Se ha llegado a un acuerdo de alto al fuego entre funcionarios de Estados Unidos y Ucrania a la espera de la respuesta de Rusia. Entonces hay bastante que analizar sobre cómo esto puede impactar un posible acuerdo de paz de largo plazo en esa zona del mundo. Y para analizar esos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, como siempre. Y también nos acompaña el investigador y analista político Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Un placer como siempre, a sus órdenes. Alberto, me gustaría comenzar contigo para entrar un poco en el contexto de esta situación, de este nuevo acuerdo al que se ha llegado. ¿De qué se trata y en qué contexto se da el acuerdo de alto al fuego que han llegado Estados Unidos y Ucrania? Bueno, en primer lugar me parece que es un retorno a cierto nivel de sensatez mutua, ¿no? Tanto de la posición de Ucrania original, o al menos la que surgió en aquel incidente del Salón Oval, y del mismo Estados Unidos, que en ese mismo momento planteó una situación en esa circunstancia bastante complicada, ¿no? Hoy está la cuestión en un lugar un poco más razonable, buscando un acuerdo de paz, que todavía le falta una pata más, que tiene que ver con el acuerdo con Rusia, pero ya hay una especie de primer acercamiento que nos pone unos centímetros más adelante en la posibilidad de encontrar una solución, confirmando la estrategia que veníamos conversando, la estrategia de Estados Unidos de jugar muy fuerte, patear el tablero, cambiar las reglas de la conversación, y en algún punto hoy estamos más alineados con la posibilidad de que ocurra un acuerdo de paz. Por supuesto falta la parte más importante, ¿no? Lo que va a hacer Rusia eventualmente, si acepta esta lógica, y después habrá que mirar la letra fina, la letra chica, para ver si se encuentra efectivamente un acuerdo o es simplemente todavía una escaramuza. Pero a mí me entusiasma que después de haber tenido estos desencuentros tan rimbombantes, hoy estemos parados en este lugar en el que existe claramente la posibilidad de un acercamiento. Veremos cómo termina esta telenovela, este es un capítulo más, lamentablemente, pero se puede ser un poco más optimista hoy que antes. No, y mucho de lo que hemos conversado también ha sido de que Estados Unidos tiene que hilar fino para poder lograr una situación en la cual ni Ucrania ni Rusia sientan que han salido victoriosos de esto, porque al final el ajedrez geopolítico es bastante más complejo. Y en ese sentido, Hugo, quería preguntarte, digamos, ¿cuáles son los criterios o las condiciones que se ha puesto a Ucrania para que acepte este alto el fuego de cara a lo que viene, que es la siguiente negociación con Putin? Bueno, primero que nada, hay que entender ciertas situaciones. No sabemos en términos precisos cuáles son las condiciones contenidas en el acuerdo que se alcanzó en Arabia Saudita. Tenemos la noción de que se trata de 30 días, tenemos la noción de que, como dice mi colega, es una recuperación de un nivel de contacto entre Ucrania y Estados Unidos. Pero hay ciertos factores en lo que ha venido sucediendo a partir de las últimas horas que nos permiten deducir algunos aspectos lógicos. El primero, para Ucrania esto es una recuperación en lo estratégico, porque viene acompañado, quiero recordarte, con un acuerdo con relación a los minerales y tierras raras que contiene algunas cláusulas extremadamente interesantes, algunas de ellas, por ejemplo, que sujetan ese acuerdo a tribunales y leyes norteamericanos, por un lado. Y por el otro lado, a una situación fundamental que dice de que a partir del momento de la concreción del acuerdo, las nuevas empresas que se formarían, que serían empresas mixtas, americanas y ucranianas, se convierten en intereses que los Estados Unidos se compromete a defender. ¿Por qué menciono esto? Porque en las últimas horas, literalmente, el portavoz o uno de los más cercanos colaboradores que tiene Putin, Ushakov, ha dicho que el acuerdo para un cese al fuego por 30 días es inaceptable. Es inaceptable, de acuerdo a esta posición, que estoy seguro que es la posición que Putin ha ordenado a Ushakov llevar hacia adelante, le proporcionaría a Ucrania 30 días para reagruparse y reequiparse.
cita de alguna manera Ushakov las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que dice de que a partir del momento de que Ucrania ha aceptado la posibilidad de este cese al fuego, Estados Unidos reasume la cooperación, reasume el compartir inteligencia y reasume todo el tema del aprovisionamiento logístico. Es una ecuación compleja por razones que no quiero adelantarme porque sé que van a hacer más rica esta conversación, pero que te plantea de que no necesariamente, aunque sé que en esto hay mucho de retórica, mucho de, como se ha indicado, jugar duro, lo que dijera el presidente de los Estados Unidos de que Rusia tenía todas las cartas en la mano es necesariamente cierto. Correcto, justamente en esa línea, Alberto, porque si lo que ha dicho el asesor de Putin es verdad, habría que preguntarse, y es la pregunta que quiero hacerte, ¿cuál es el incentivo que tendría Rusia para aceptar un alto al fuego y no tratar, digamos, de largo plazo un acuerdo de paz de frente? ¿Por qué aceptar esos 30 días si las consecuencias pueden ser las que ellos piensan? Bueno, ahí tenemos una cuestión de desconocimiento de qué se está conversando por fuera de lo que estamos viendo. Porque sería muy ingenuo pensar que esta es una conversación bilateral entre Ucrania y Estados Unidos y no hay ningún vaso comunicante con Rusia. Creo que esto es parte de una hoja de ruta en la que estamos visualizando algunas cosas y otras no logramos verlas porque deliberadamente están fuera del radar. Porque claro, decíamos hace algunos días atrás, este es un conflicto en el que para salir hay que darle una salida digna a todas las partes. Tiene que tener una salida digna a Ucrania, que es el invadido. Tiene que tener una salida digna a Rusia, que es el invasor, pero al mismo tiempo es el que tiene una posición, entre comillas, de más hostilidad y que tiene que decidir si para o no para. Y por supuesto también hay que darle una salida a Europa y no solo a Estados Unidos. Es decir, es complejo porque hay 4 actores que tienen que salir razonablemente bien parados de este juego para que este sea un equilibrio sustentable y no sea simplemente una tregua de 30 días. De poco serviría esa tregua si no viene de la mano de algo más consistente detrás. Y creo que nadie está jugando este juego sin una hoja de ruta bien definida. No creo que estemos frente a una improvisación en la que sobre la marcha vamos viendo qué hacemos, sino que creo que aquí hay una estrategia diplomática de negociación que tiene un paso a paso, y en ese paso a paso seguramente también está previsto que Rusia tironee lo suficiente como para forzar a que no se hable solamente de 30 días. Es decir, que o hablamos de paz o hablamos de continuidad. Y esta posibilidad de los 30 días es una herramienta para conversar y no efectivamente una posibilidad concreta. Aquí lo que ha permitido la figura retórica de los 30 días es lo que bien decía Hugo recién, de la chance de demostrar que Estados Unidos está dispuesto a volver al ruedo, apoyando, lo cual le da una salida digna a Ucrania y que no lo van a dejar a la buena de Dios. Ahora, eso no es la negociación final, eso es, a mi juicio, un paso previo que también, a mi juicio, forma parte de un recorrido que está trazado y en el que cada uno va a jugar sus cartas, pero me parece que acordadamente. Creo que lo que vamos a ver es una suerte de montaje en el que las partes necesitan salir bien paradas. Nos falta información para esto, por supuesto, no la tenemos, pero seguramente en los próximos días vamos a ver cómo se van construyendo el paso a paso de este acuerdo. Y la primera reacción de Rusia me parece que es bastante razonable, ¿no? No aceptar un acuerdo de 30 días, sino ir a una negociación un poco más sofisticada que le permita no jugar el papel de tonto o de ingenuo, porque sería demasiado básico en esto que hay actores de mucha complejidad, de que termine simplemente con un acuerdo de 30 días y después vemos qué pasa, ¿no? Justamente en esta coreografía que suelen ser los acuerdos de paz, Estados Unidos creo que tiene su estrategia bastante clara. Rusia está, como bien dices, jugando el juego que tiene que jugar y tomando decisiones que son dentro de su contexto razonables. Por otro lado, Ucrania también, en esta primera negativa y luego de forma un poco escéptica ir a la mesa de negociación. Hugo, quería preguntarte por el rol de la Unión Europea, porque tal vez la retórica de los países de la Unión Europea ha sido bastante más agresiva, ha sido bastante más a
armar más a Ucrania o a darle más recursos en todo caso, no en la misma línea del resto de conversaciones. ¿Tú crees que esto puede tener algo que ver con la negativa de Putin aparentemente de no aceptar el acuerdo de paz, digamos, de 30 días? Bueno, es un error, y yo creo que es un error que ha permeado muchísimo a Legacy Media, el tratar de leer, presentar o analizar esta situación a la luz de los eventos más recientes, ¿no es cierto? Europa tiene un gran porcentaje de responsabilidad en la agresión de Rusia a Ucrania. Y hoy día muchos de los actores que se presentan como halcones, como partidarios de la línea dura en Europa, no lo fueron al inicio del conflicto. ¿Cómo llegamos aquí? Es importante para saber cómo podemos salir. Europa promueve, nutre las aspiraciones de Putin a partir de la posición de personas que tienen nombre y apellido, ¿no es cierto? Angela Merkel, una de ellas. Angela Merkel en una posición anti-norteamericana, promoviendo una visión de primero Europa. Parece irónico, casi parecería que estamos jugando con el discurso de Trump hoy día. Le dice a sus pares en Europa de que era el momento de retirar la influencia norteamericana como eje central de la política paneuropea. Les dice que la solución parte de la independencia energética y de que la fuente ideal de aprovisionamiento es Rusia. Apuesta a Nord Stream. Apuesta que, por cierto, fue saludada con mucho beneplácito por una fracción del espectro político norteamericano. Biden veía eso como una solución en una ecuación propia de los intereses en Estados Unidos. Y el resultado fue un fortalecimiento financiero, un robustecimiento político que le permitió a Putin acometer ciertas iniciativas. Fue mucho más duro en su posición en Moldova, fue mucho más duro en su posición en el conflicto armenio, fue mucho más duro en su posición en lo que se refiere a Georgia, y le pareció que podía resolver una cuestión que va a parecer sacada del siglo XIX, casi siglo XX, ¿no? A la política de las cañoneras, de regresar a Ucrania por la fuerza a su zona de influencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en ese momento? A ver, rápidamente. Scholz te ofreció unos cuantos miles de cascos. Su ministra de Defensa dijo que era imprudente armar a Ucrania. Macron dijo que era razonable que Ucrania debiera ceder territorio porque había que hacer que Putin no quede mal parado. En ese momento, una buena parte de la socialdemocracia europea le apostó todas las fichas a su relación, en muchos casos financiera, con organizaciones, bancos, empresas petroleras y con el propio círculo íntimo de Putin. ¿Qué pasó en el camino? En el camino, Europa descubrió nuevamente al oso ruso, descubrió que hay un marco constitucional, descubrió que Putin quiere una posición de potencia global nuevamente, descubrió que ese marco establece fronteras que en la práctica significaría que desaparezca Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, desaparecería la mitad de Polonia, desaparecería una parte de Rumania, desaparecería Moldavia, desaparecería Ucrania. Y entonces, al darse cuenta de lo que habían nutrido, acuden al otro aspecto, ¿no es cierto? ¿Cómo salimos del bache? Y Trump les es muy duro. El 2016 al 2020, Trump va con un mensaje durísimo. Les dice, señores, si ustedes no cumplen con el umbral del 2%, no estoy seguro de que nosotros tengamos la obligación de ir a ayudarles. Y se armó un escándalo de proporciones. A partir de allí habría que ver de qué Europa hablamos. Porque hay una Europa coherente que está en el Báltico. Lituania ayer sobrepasó, yo creo momentáneamente, a Polonia. Tiene ya el 5.7% de su PIB invertido en defensa. Ucrania, en este sentido, se ha beneficiado mucho de su relación con una Polonia que no solo invierte más del 5%, absorbió 2 millones de refugiados. No hay un campo de refugiados en Polonia. Hoy Duda le pide a Trump reconsiderar la ecuación estratégica de la presencia estadounidense en Europa. Le dice, no se base más en Alemania, básese en Polonia. No solo quiere las bases, no solo quiere el escudo antimisiles, le dijo, traslade armas nucleares a nuestro territorio, cosas que son muy complejas y que tienen todo que ver con lo que estamos hablando. Porque Rusia lo tiene más complejo todavía. Putin, hasta ahora, su operación de 3 días, la famosa operación militar especial, no tenemos tanques rusos desfilando victoriosos por las calles de Kharkiv ni de Kiev.
Putin tiene 800.000 bajas si atendemos las estadísticas del Instituto del Estudio de la Guerra. ¿Cómo salir de este embrollo? También tiene que ver con lo interno. Que Skabayev hoy día, que Trump es un hombre muy generoso, puede cambiar en segundos hacia la hostilidad más grande. 60 minutos es tal vez la forma más directa que tenemos a la mente de Putin. Y es curioso, si uno monitorea eso, como del hombre generoso a la duda razonable sobre si en el fondo no estamos, esto es lo que dicen los rusos, la línea más dura, entregando a Ucrania, cual si se tratara de patrimonio ruso, a las empresas norteamericanas, y vamos a fortalecer esa posición perdiendo en lo estratégico, ¿no es cierto? Creo que es muy difícil, mi colega lo ha dicho muy bien, darle una salida a todas estas partes puede ser algo que en lo interno no se refleje. Trump necesita mostrar también algún grado de éxito en esta situación. Lo vamos a ver probablemente en los próximos días. Y también hay que evaluar cuáles serían las condiciones no negociables que necesitaría Rusia para poder ir a la mesa de negociación. Justamente quiero hacerles esa pregunta, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación en Ucrania, una situación bastante compleja, especialmente con la noticia de fuentes cercanas al gobierno de Vladimir Putin de que no sería aceptable esta especie de alto al fuego propuesto por 30 días. Como nos decía Hugo en el bloque pasado, se ve o se entiende como una especie de puerta que podría abrirse para fortalecer a Ucrania y no necesariamente para llegar a una estrategia de paz de largo plazo. Alberto, sobre esa estrategia de paz a largo plazo, ¿qué crees que tendría que pasar? ¿Qué condiciones tendría que cumplirse con respecto a Rusia y a Putin para que ellos puedan aceptar un acuerdo que sea tal vez no tan beneficioso, pero suficiente para llegar a un fin a este conflicto? Bueno, como bien decía Hugo recién, como hay que cumplir con también las demandas internas, no olvidemos que hay política puertas adentro de Rusia, puertas adentro de Estados Unidos, puertas adentro de Europa y también de Ucrania. Rusia necesita mostrar que este conflicto valió la pena y que todas las vidas perdidas, los recursos económicos utilizados y fundamentalmente el orgullo ruso no se ve alterado por el resultado del proceso. Eso implicaría, a priori, probablemente la apropiación de algún sector que podríamos denominar ucraniano en la previa de este conflicto, ¿no? Y creo que ahí vamos a tener seguramente un escenario de cesión que tiene mucho que ver con estos sectores que están en la frontera, cercanos inclusive hasta en lo sociológico de Rusia, ¿no? Estos sectores ucranianos más cercanos a la Rusia imperial y más lejanos de esta posición antirrusa, si se me permite el término. Esa cesión le permitiría mostrar probablemente a Putin de alguna forma que la guerra la ganaron territorialmente y que no fue en vano todo este proceso, y que por otro lado amedrentan a aquellos que eventualmente osan cruzar la frontera. Pero eso, por supuesto, es parte del acuerdo general en el que estamos conversando y en el que probablemente Estados Unidos sea el actor central para permitir que eso suceda. Dicho de otra manera, creo que Rusia lo que necesita es que el acuerdo no sea por 30 días, que sea un acuerdo de paz con una victoria mostrable para Rusia y ciertas garantías de que no va a haber una especie de segunda instancia europea más adelante, porque este ha sido el argumento que utilizó Putin para justificar toda esta movida, ¿no? Básicamente lo que dijo fue, no quiero a una amenaza permanente de la OTAN, nosotros nos sentimos, entre comillas, amenazados, no aceptamos que Occidente nos ponga cada vez más entre la espada y la pared, y para eso necesitamos algunas certezas, algunas garantías que excedan el periodo constitucional de un circunstancial presidente norteamericano que esta vez piensa esto, pero que no nos olvidemos, esto juega muy fuerte, Trump no tiene reelección. Entonces la pregunta es, ¿esta es la política de Estados Unidos o esta es la política de Trump? Porque si es la política de Trump nomás, ¿qué garantías tiene la región de que este es un acuerdo sustentable? Y creo que eso también se está discutiendo, ¿no? El apoyo interno en Estados Unidos a estos acuerdos generales también son una pieza muy importante para darle
sustentabilidad en el tiempo y no una circunstancia absolutamente coyuntural. No va a ser una negociación fácil, insisto, creo que estamos más cerca ahora que antes, coincido con Hugo, en los próximos días, semanas, a lo sumo meses, vamos a tener, entre comillas, un encauzamiento de esta situación, no sé si definitiva, pero al menos sí una paz más sustentable que la que vimos hasta aquí. Uno de los factores fundamentales para interpretar lo que ha venido pasando en las últimas semanas han sido las idas y venidas de Zelensky con el tema de si va a sentarse en la mesa de negociación o no. Al final, Estados Unidos ha logrado llevarlo a un alto al fuego de 30 días. Hugo, ahora que parece que el gobierno de Putin no estaría de acuerdo con este cese el fuego momentáneo, ¿tú crees que haberse sentado en la mesa de negociación debilita o fortalece la posición de Ucrania? Yo creo que la fortalece y me voy a explicar. Yo creo, otra vez es mi opinión, me hago cargo de ella, de que Zelensky no comprendió el alcance del acuerdo que le habían puesto delante, el famoso acuerdo de minerales y tierras raras. Porque cuando uno lo lee, resuelve dos aspectos esenciales para la opinión pública norteamericana. Los reitero, uno de ellos, sujeta a esta inversión norteamericana que duplicaría la capacidad financiera de Ucrania a la ley norteamericana. Y eso es un factor fundamental porque el primer punto de crítica de la línea dura del movimiento que ha llevado a la presidencia Trump con respecto a Ucrania es corrupción. Y en relación a la corrupción, el sujetar a estas empresas, a este régimen, a la ley norteamericana, es un gran factor disuasorio en la construcción de una mayor transparencia en Ucrania. Y la segunda es una de estas cláusulas de cierre que dice que Estados Unidos se compromete a la defensa de estos activos. Es una forma muy sutil de decir que se convertirían en intereses norteamericanos protegidos por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá, nuevamente, se aludió, y yo creo que mi colega está totalmente en lo cierto, a la evolución de la justificación de Putin para el conflicto, porque Putin empieza el conflicto con el mensaje de que esto no era una invasión, esto era una operación casi de naturaleza política para erradicar a un grupo de línea dura, nazis los llamó Putin, y para colocar en su lugar un gobierno amigable que recuperase a Ucrania en su integridad a la esfera de influencia rusa. Esto fue evolucionando hacia una posición de no a la expansión de la OTAN. Aquí quiero detenerme un momento. En la práctica esta va a ser tal vez una de las cuestiones más difíciles para que Putin y su aparato de propaganda se lo puedan vender a la opinión pública rusa. Porque Skabajeva puede decir lo que quiera, 60 Minutos puede manifestar lo que quiera, Peskov puede decir lo que quiera, pero Finlandia y Suecia hoy día son parte de la OTAN. Y Finlandia y Suecia eran parte de una ecuación de neutralidad, una especie de cojín que la Unión Soviética había logrado mantener y que había sido inclusive renuente a alinearse con una posición pro-norteamericana o pro-rusa. En algún momento Finlandia era tan cuidadosa de este equilibrio que solo para ejemplificar compraba la misma cantidad de equipo militar occidental y soviético para demostrar de que no tenía ninguna inclinación. Suecia era la definición de una neutralidad que tal vez en Europa solamente era superada por Suiza, ¿no es cierto? Y hoy día ambos países son parte de la OTAN. Putin no puede negar en este momento que el ejército más poderoso de Europa, me hago cargo de lo que estoy diciendo, el ejército más poderoso de Europa es el ejército ucraniano. Y ese ejército no se va a desvanecer, las capacidades tácticas adquiridas no se van a desvanecer, independientemente ya de la cuestión de que si a Ucrania se le posterga, y ojo, otra vez me hago cargo del término, se le posterga las aspiraciones de una integración a la OTAN, no se le puede postergar hoy día la cuestión de la integración a la Unión Europea. Quiero recordarle a tu audiencia que hay hoy pasos concretos dados que ya han sido adoptados y sancionados por el Parlamento Europeo, que han sido aprobados por la señora Kallas, que indican que Europa va a aceptar a Ucrania en la eurozona. Habrán pasos, habrán movimientos. Esta es la parte a donde Putin tiene una píldora muy difícil de hacerle tragar a su base de apoyo, a la opinión pública y a un conjunto de intereses que ha visto que, voy a usar una figura retórica, Putin sangra. Hasta ahora Putin había sido inaccesible
había sido invulnerable, había sido intocable. Hoy día, cuando uno entra a esa opinión pública, cuando uno entra a los blogs, cuando uno entra a las plataformas, a pesar del control, a pesar de la represión, hay críticas cada vez más duras. Hay una línea militarista que dice, no señores, al todo o nada. Y hay otro aspecto a considerar. Putin ha vendido la idea de que Ucrania era el primer escalón para la resolución de aspectos de fondo, como la cuestión de Kaliningrado, como la cuestión de lo que él denomina Pribáltica, porque él se rehúsa hasta el día de hoy a llamar a las repúblicas del Báltico por su nombre de estados independientes, las engloba en la denominación que tenía la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces creo que tenemos un escenario muy complejo. Para Europa no va a ser menos complejo. Alemania descubrió de golpe que había dejado muy descuidado su aparato de defensa, tan descuidado de que en algunos casos los reportes eran escandalosos. Recuerdo uno de ellos que decía que, por ejemplo, de la flota de helicópteros de ataque de la Bundeswehr, menos del 5% estaban operativos al inicio del conflicto. Estaba claro de que la industria militar europea había llegado al punto de que el consumo de munición de artillería de Ucrania en un solo día se devoraba casi un mes de producción de la capacidad instalada. Creo que asistimos a cambios que, independientemente de cómo vaya el tema de este cese al fuego y de una eventual paz, han alterado la ecuación geopolítica y geoestratégica de Europa por generaciones por venir. No, y frente a un conflicto tan complejo como el que mencionas, ¿no? Con un Estados Unidos que quiere salir de esa situación lo más pronto posible, con una Europa complicada también económicamente y en cuanto a términos de defensa, con una Rusia que no esperaba que el conflicto se alargue tanto y con una Ucrania resistiendo en el medio de toda esta situación, todavía tampoco queda claro qué tan factible es llevar a todos esos actores a la mesa de negociación, entendiendo nuevamente que lo que necesita es un acuerdo que no haga feliz a nadie, pero que tampoco moleste a nadie. Así que es una situación bastante compleja. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo. Un placer como siempre, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a abordar la situación de Argentina. El gobierno de Javier Milei ha remitido al Congreso de los Diputados una serie de detalles que involucrarían el acuerdo que quiere firmar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que a grandes rasgos, según lo que ha señalado la administración de Milei, ayudaría para fortalecer la economía argentina y abordar lo que han sido décadas de políticas peronistas complicadas que han generado una alta inflación. Entonces, algunos de los objetivos que busca este acuerdo es permitir, por ejemplo, que el Tesoro Nacional ayude a cancelar la deuda que se tiene con el Banco Central, reducir la deuda pública, abordar los altos niveles de inflación que igual ya van de bajada, también, por ejemplo, el tema de las restricciones cambiarias de monedas. Entonces, estamos hablando de un acuerdo que parece que sería muy importante para continuar con las políticas del gobierno de Milei en cuanto a economía en la Argentina. Y para analizar este tema nos acompaña la economista Nati Motil. Bienvenida, Nati. Pero muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y sigue con nosotros Alberto Medina. Alberto, quería comenzar contigo. ¿Qué es este acuerdo que busca Argentina con el Fondo Monetario Internacional? A ver, creo que tiene muchas lecturas, ¿no? Por un lado podríamos reducir la cuestión a lo económico, y por supuesto que tiene ahí un contenido muy relevante, porque le puede dar a la Argentina herramientas en el corto plazo que ayudarían en este proceso de desaceleración de la inflación por un lado y de viabilidad de la salida de algunas restricciones cambiarias que forman parte hoy todavía de un modelo que el gobierno quiere salir y que todavía no encuentra la sustentabilidad suficiente para hacerlo. Pero también hay una señal política, me parece poco analizada en estas horas, ¿no? Que tiene que ver con el respaldo que implica este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que habitualmente estas relaciones bilaterales entre el fondo y los países vienen rodeadas de este simbolismo de un acuerdo en el que tenés que cumplir con determinadas consignas. Y aquí lo que estamos viendo es una relación mucho más madura, en la que el gobierno argentino tiene una propia estrategia, que el Fondo Monetario Internacional valida a medias, pero que también respeta y acepta la dinámica que Argentina le imprime a sus reformas económicas.
En ese contexto, que el Fondo Monetario Internacional acompañe esta decisión local de fortalecer la cuestión cambiaria para poder avanzar en línea con la eliminación de restricciones, no deja de ser un dato político y no solamente económico, que me parece que hay que analizar. Y creo que el respaldo allí se hace muy evidente, porque todos sabemos que el fondo, más allá de lo económico, implica un respaldo y una señal al resto del mercado de capitales que va en la dirección correcta, ¿no? Nati, ¿cuál crees que son, digamos, los puntos altos de lo que se sabe de este acuerdo y qué consecuencias podría tener en la economía argentina? Bueno, la verdad es que es un acuerdo más que para festejar en materia económica y eso lo vamos a ver, digamos, en los mercados. El más inmediato es lo que es el mercado cambiario. Vemos que más allá de cuestiones externas, igualmente la Argentina tiene una buena dinámica en los últimos días, así que efectivamente los mercados hoy lo están celebrando. ¿Y esto por qué? Bueno, porque justamente no es un stand-by de corto plazo, es decir, es un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años con los primeros 4 años de gracia. Eso quiere decir que el Fondo Monetario Internacional le está dando un voto de confianza al programa monetario y fiscal del actual gobierno. Este no es un dato menor. Digo, para que nos demos una idea, el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que la Argentina siga con el equilibrio fiscal que viene sosteniendo hasta ahora y que no se vea interrumpido por cuestiones meramente políticas. Es decir, recordemos que la Argentina este año va a, disputarse las elecciones de medio término y también quiere garantizar que dentro de 4 años, cuando haya un recambio, si sigue manteniéndose el actual gobierno, tampoco, digamos, se vea cuestionado por cuestiones políticas. Entonces, lo que le está dando a la Argentina es sigan con el programa que, si todo va bien, dentro de 4 años ustedes van a poder seguir sosteniéndose, es decir, creciendo de forma sostenida, porque vamos a tener, ver, los beneficios de las políticas que se han aplicado durante los primeros años, y ahí sí nos pueden devolver, el pago de las obligaciones que han contraído. Eso por un lado, a grandes rasgos. Después, la otra pata es que los dólares van a fortalecer el balance del Banco Central y eso quiere decir que, se va a atacar lo que es el problema de la inflación ya estructural de mediano y de largo plazo. Es decir, nosotros con este programa podemos asegurar que, si todo se mantiene constante, la inflación se va a desacelerar fuerte a partir del 2026, del 2027, justamente porque el gobierno ha logrado uno de los objetivos básicos, que es sanear el Banco Central. Recordemos que no va a ser estos dólares que entren del organismo internacional utilizados para intervenir lo que es el mercado cambiario, que muchas veces, se lo utilizaba por cuestiones meramente políticas, sino que van a ser utilizados para cancelar la deuda que tiene el Tesoro Nacional Argentino con el Banco Central por medio de estas letras intransferibles que lamentablemente no tienen valor de mercado y quedaban ahí como una mochila para el Banco Central. De hecho, uno de los objetivos del actual presidente Javier Milei es justamente tratar de liquidar en el mediano y en el largo plazo lo que es el Banco Central. Ya deshaciéndose de lo que son las letras intransferibles, porque van a ser dólares que van a ingresar a las arcas del Banco Central, ahí tranquilamente podemos inclusive estar pensando en ya sea una competencia de moneda, dolarización, pero podemos empezar a prever una política monetaria distinta a la que se venía observando hasta ahora, más dirigida quizás a los mercados y al bienestar de los argentinos. Entonces, del lado económico y del lado político, Alberto, quería preguntarte, porque tú has mencionado justo eso, también en línea de que hay elecciones pronto en el legislativo. ¿Cuál es la respuesta que se espera de la oposición y también si es que ya hay un respaldo asegurado de los grupos cercanos al gobierno? Bueno, la oposición seguramente va a utilizar esto, ya lo viene haciendo, con un discurso de no le alcanzó al presidente Milei con las reformas que está haciendo y por lo tanto debe acudir desesperadamente a un apoyo internacional que si no lo tiene el plan económico no se sustenta. Esta es la narrativa, este es el relato que va a llevar adelante la oposición más dura en la Argentina, tratando de demostrar que este compromiso con el Fondo Monetario Internacional es una suerte de claudicación
del plan económico del presidente Milei. Del otro lado veremos cómo actúa lo que le llamamos en Argentina la oposición dialoguista, es decir, los sectores que habitualmente acompañan al gobierno en algunas decisiones. Creo que allí va a haber suficiente consenso para que este acuerdo con el fondo tenga estatus parlamentario y finalmente consiga una aprobación normativa que acompañe algo que políticamente no es necesario, pero que podría ser obviamente de mayor potencia, porque la discusión siempre en Argentina pasa por aquí. Los acuerdos que consigue un gobierno, ¿alcanzan para mantenerse en el tiempo o es simplemente una cuestión de corto plazo que después, cuando venga otro gobierno, vamos a tener que arrancar desde cero? Creo que la discusión empieza a ser esa. Veremos cómo se da en la Argentina finalmente ese proceso parlamentario. Yo creo que el gobierno va a conseguir los apoyos que necesita para darle una validación en el Congreso. No obstante eso, la decisión política del presidente Milei ya está manifestada públicamente. Se va a avanzar con este acuerdo, con el Congreso, sin el Congreso, como fuera necesario, porque claramente es una herramienta que precisa y que la sociedad argentina la va a leer como un respaldo internacional de apoyo al programa económico del gobierno, y en algún punto me parece que va a ayudar también al triunfo electoral del mes de octubre, que es lo que en definitiva el gobierno quiere, ¿no? No solamente conseguir logros económicos, sino también respaldo político popular suficiente como para poder seguir llevando adelante las reformas que están pendientes, después de lo que imaginamos una victoria electoral del gobierno que le permitan tener un número un poco más holgado, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y mirar el horizonte de lo que queda del periodo del presidente Milei con mucho más optimismo respecto de las reformas que están pendientes. Otro de los grandes objetivos del gobierno de Milei es lograr un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Nati, ¿qué probabilidades crees que hay de que lo logre y cuáles serían las consecuencias para la economía argentina? Bueno, creo que hay ciertos desafíos desde la Argentina y también por parte de Estados Unidos para lograr este tratado de libre comercio. A ver, en primer lugar, lo cierto es que en general, si nosotros revisamos la historia de los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con otros países, inclusive dentro de lo que es la región latinoamericana, y bueno, son más economías complementarias estratégicas. La Argentina no sería el caso, lamentablemente, en este caso, pero bueno, digamos, ese digamos es el único, digamos, desafío. Quizás va a haber ciertas presiones de sectores norteamericanos de ir en contra del Tratado de Libre Comercio con la Argentina. Por el lado de la Argentina, también es cierto que estamos dentro del Mercosur. Entonces, antes de llevar adelante un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, primero vamos a tener que negociar la salida de la Argentina del Mercosur, o por lo menos tratar de flexibilizar las actuales condiciones. Después también es cierto que en los Estados Unidos son, en términos de regulaciones, normas sanitarias, en regulaciones, digamos, legislativas, derechos, son mucho, digamos, más endurecidos que en relación a otro de los países que nosotros venimos comerciando. Entonces ahí, bueno, también hay que tener en cuenta que la Argentina se va a tener que adaptar, digamos, a ese nuevo marco regulatorio. Después, las oportunidades que se le van a presentar a la Argentina, si es que realmente vamos a llegar a lograr un tratado de libre comercio, pero son innumerables. Y estamos hablando de, bueno, tratar de posicionar nuestros productos en la economía norteamericana. Eso va a traer mayores exportaciones. La estabilidad jurídica y la previsibilidad que te otorga un tratado de libre comercio también va a generar un incremento de lo que son las inversiones. Podemos estar hablando inclusive de aumentos sostenidos anuales de las inversiones de entre el 4 y el 5%, dato para nada, digamos, menor. Y después, claramente que la posibilidad de acceder a tecnología de punta, que eso generaría un shock de productividad muy impresionante, y eso impactaría positivamente sobre el crecimiento económico de la Argentina durante muchísimo tiempo, que eso también lo que estaríamos necesitando. Y por último, la diversificación del mercado y de la estructura productiva interna también podría llegar a
verse, digamos, posibilitado gracias a este tratado de libre comercio. Y después, digamos, en últimas consecuencias, y eso creo que ya es bastante obvio, pero bueno, va a generar un aumento de lo que es el empleo, van a generar más empresas, vamos a lograr acceder a productos más baratos y de mejor calidad, se van a reducir lo que son los niveles de pobreza, de desempleo. Digo, las oportunidades son infinitas. Digo, es cierto que hay determinadas dificultades que habrá que sortear. Yo no creo que se va a hacer de la noche a la mañana, es algo que va claramente que llevar tiempo, pero si la Argentina lo logra, será uno de los grandes hitos históricos, tanto del gobierno nacional como de la historia argentina. No, y también creo que queda claro que independientemente de lo que uno piense del gobierno de Argentina, las medidas que está tomando son perfectamente coherentes con su plan, y eso es algo que en la política no suele ocurrir, y creo que se va a poner a prueba qué tanto está impactando en la vida de los argentinos ahora que hay un proceso electoral pronto que le podría dar a Javier Milei una mayoría en el Congreso que facilitaría el resto de reformas. Así que va a ser unas semanas y meses interesantes para el contexto político de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, Nati. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y vamos con la última parte del programa, con las conclusiones. Creo que lo que queda claro en nuestra conversación sobre Siria es que es una situación bastante compleja que luego de la salida de Bashar al-Assad del poder, a pesar de que se terminó esa dictadura, ha generado un vacío de poder en el que han entrado muchos grupos muy radicales que están tratando de conseguir el control de diversas partes del país, y eso va a tener también consecuencias en el resto de Occidente, porque estamos viendo que una zona ya bastante complicada del mundo se está radicalizando aún más. Por otro lado, hemos hablado también del conflicto en Ucrania, un conflicto que lleva ya varios años, que parece cada vez estar más cerca de la posibilidad de que haya un fin a este conflicto. Se está hablando de una especie de acuerdo que podría llegar a una paz a más largo plazo, pero es una situación también bastante difícil de abordar porque hay varios actores, está Estados Unidos, está Rusia, está Ucrania, está la Unión Europea, y como también hemos conversado con nuestros invitados, lo importante es lograr un acuerdo que no haga que ninguno se sienta ganador, pero que tampoco se sientan perdedores, una salida digna para todos los actores de este conflicto. Y por último hemos hablado de la situación de Argentina. El presidente Javier Milei está embarcándose en una especie de camino que quiere encontrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quiere un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, muy coherente a la línea económica que ha planteado para ese país y muy necesario debido a las décadas de peronismo que generaron una de las crisis económicas más complicadas que se ha visto en América Latina. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.